Los intocables del chavismo están cayendo, empresarios, figuras públicas y ahora el Potro Álvarez. ¿Es justicia o un ajuste de cuentas que apenas comienza? Dos realidades que no se cruzan en Venezuela, la que mueve millones y la que vive sin luz. Nueva imagen y doctrina en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La operación Retorno a los cuarteles de González López. Les contamos. Lo que está pasando ahora podría ser aún más grave. Se lo contamos en minutos. Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 30 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. En los últimos días se han ejecutado detenciones de quienes se creían intocables en el chavismo y tal vez lo eran con Nicolás Maduro, pero no con Delcy Rodríguez. Desde empresarios como Alex Saab y Wilmer Ruperti hasta creadores de contenidos y dueños de loterías como Ángel Félix Pino Márquez están tras las rejas. Hay uno más que está dando mucho de qué hablar tras años de denuncias por presuntos manejos turbios de fondos públicos. ¿Cayó Antonio El Potro Álvarez? Quique Frías con los detalles. La ofensiva inició contra los empresarios cercanos a Nicolás Maduro, luego contra el mundo de las rifas digitales y creadores de contenido, y ahora contra funcionarios. El régimen de Delcy Rodríguez, siguiendo el libreto de la Casa Blanca, destapa su propia cloaca de corrupción y no hay intocables. Desde empresarios como Alex Saab, Wilmer Ruperti, Raúl Gorrín, Giorgio Beiruti Ragusa, hasta creadores de contenido inmersos en tramas de lavado de dinero como Jamie Rodríguez o Brian Lucena. La señal es fuerte. La tercera ola del chavismo no tiene intocables, que intenta consolidar el clan Rodríguez desde lo político, apoyando estas acciones. Cuando tratamos de visualizar es como que tratar de entender un poco cuáles han sido las acciones del Rodrigato. Hay que ubicarnos en un contexto un poco más general, que son las tres fases del plan que ha propuesto Estados Unidos. Y una de esas como que acciones que está sugiriendo o ordenando prácticamente a Estados Unidos al chavismo es acabar con la corrupción. Tenemos que hacer como un símil, imaginar que el chavismo es como un edificio gigante, ¿no? Y Estados Unidos lo que está haciendo es un trabajo de demolición controlada. Todos estos nombres tienen algo en común, sus nexos con Antonio Potro Álvarez. De beisbolista y cantante pasó a incrustarse en el chavismo con cargos de peso económico hasta aterrizar como presidente del Instituto Nacional de Hipódromos y comisionado para las loterías, siendo acusado de cobros irregulares por encima de los $2 millones por sorteo. Reportes dicen que la semana pasada fue interrogado por funcionarios del SEBIN en Plaza Venezuela, pero otros informes dicen que entró y no salió de esa sede. Su socio y amigo Ángel Pino Márquez, dueño de la plataforma de apuestas El Inmejorable, se confirma que fue arrestado antes que pudiera tomar un vuelo de salida del país. La corrupción es un elemento muy nocivo para la confianza que ellos necesitan generar Estados Unidos en esta fase del proceso de transición en Venezuela. Porque, ¿qué es lo que están buscando? Cada uno con sus agendas distintas, pero ¿qué es las señales que están buscando transmitir? Confianza. Porque los empresarios, los emprendedores, el mundo necesita confiar en que que Venezuela está marchando y está avanzando. El Potro Álvarez fue clave en el entorno de los Maduro Flores, pero acumuló discrepancias con otras familias dentro del poder, como los Cabello y los Rodríguez. Todo indica que cayó en desgracia con la nueva inquilina de Miraflores y, en un mar de rumores, sale de su cargo al frente del hipismo venezolano, sin claridad sobre si fue un despido o una renuncia. Y te damos las gracias. Este resurgir lleva tu nombre. Aquí está la familia hípica respaldando a nuestro presidente, precisamente Antonio Potro Álvarez. ¿Lo que ejecutan los Rodríguez se trata de una estrategia para adecentar y limpiar el chavismo o se trata de una simple lucha por el control de los negocios ilícitos? Sino como la justificación y el modo de actuar que ha estado teniendo Estados Unidos con el chavismo es que ellos saben muy bien que esto es un estado criminal, que esto es un estado mafia y que debe tratarse como tal. Y por eso esta demolición controlada que te estoy diciendo, ¿no? O sea, figuras como el Potro, figuras como Gorrín, etcétera, son figuras claves para ese estado intermedio para apoderar todo este estado mafia, ¿no? O sea, que son como
piezas clave que además responden a liderazgos y a eslabones de poder dentro del Estado mafia del chavismo, ¿no? Los lujos, los excesos, la arrogancia del poder que exhibían figuras públicas del chavismo, todo bajo la mira. Toda una estructura de poder bajo sospecha y el grito de "agárrese quien pueda" retumba en los alrededores de Miraflores. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Si ya están cayendo los intocables del ala de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ¿quién crees que será el próximo nombre en salir? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. Al menos 9.400 millones de dólares, equivalentes a cerca del 20% del Producto Interno Bruto, han circulado en Venezuela en la última década a través de economías ilícitas como la minería, el narcotráfico y el contrabando, según diversos informes. La posible flexibilización de sanciones al Banco Central y las nuevas licencias de Estados Unidos para operar en el sector minero no reducen ese flujo, lo reordenan. Parte del dinero comienza a integrarse a canales supervisados, pero sin evidencia de distribución. Génesis Pérez nos cuenta más. Recientemente, el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, advirtió que levantar restricciones sin cambios en la dirección del Banco Central de Venezuela mantendría intacta la estructura que ha administrado recursos bajo criterios políticos. El debate ocurre mientras Venezuela sigue generando ingresos elevados sin que se reflejen en la vida cotidiana. En la última década, la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando han llegado a representar entre el 15 y 20% del Producto Interno Bruto, con al menos 9.400 millones de dólares al año fuera del sistema formal. El oro se convirtió en el eje de ese modelo. La mayor parte se extrae de forma irregular y se mueve en circuitos paralelos que escapan al control estatal. Cuando la justicia no existe, cuando las sentencias todas son a favor del régimen, pues evidentemente la corrupción y el enriquecimiento pasan a ser la consecuencia inmediata. La renta generada sostuvo flujos de caja en medio del colapso petrolero, pero no se reflejó en servicios públicos ni en mejora de condiciones de vida. La reciente emisión de licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros introduce un cambio en la forma en la que se manejan los recursos, pero no necesariamente en el fondo. Aquí realmente ganan lo que les dé la gana, literalmente, lo que ellos tengan bien, porque no hay instancias de contrapeso. De ahí para abajo tú no tienes idea, porque este tipo de regímenes precisamente son de extracción de riqueza. Estados Unidos autorizó la venta de minerales venezolanos, incluido el oro, junto con servicios y futuras inversiones bajo estrictos controles. En paralelo, Venezuela recuperó sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, reactivando servicios y avanzando en la normalización de relaciones en medio de un creciente interés internacional por sus recursos. Así, el dinero sigue circulando. Parte de los flujos que antes operaban en economías ilícitas comienzan a integrarse a mecanismos supervisados, pero sin evidencias de redistribución. La economía se mueve, los ingresos persisten y los canales se formalizan parcialmente. El destino de esos recursos, sin embargo, no muestra cambios estructurales evidenciados en el descontento de los mismos venezolanos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Volvemos a la Casa de la Libertad. Corearon este sábado centenares de seguidores de la Nobel de la Paz María Corina Machado frente a la sede de su partido en Caracas, cerrada desde la represión que siguió a la cuestionada elección presidencial del 28 de julio del 2024. Veamos el recuento. Así coreaban cientos de seguidores de María Corina Machado en Caracas, frente a la sede del partido 20 Venezuela, que había permanecido cerrada desde la represión que siguió a la cuestionada reelección del ahora depuesto Nicolás Maduro. La sede fue atacada poco después de las elecciones de julio de 2024, cuando Machado denunció un fraude electoral y se vio forzada a la clandestinidad. A lo largo de la represión, muchos dirigentes fueron arrestados, pero la captura de Maduro el 3 de enero marcó un punto de inflexión en la historia del país. Tenemos que prepararnos también y organizarnos, porque en unos días tenemos que esperar también en esas fronteras a María Corina Machado, que viene a recorrer el país, que va a hacer libre ejercicio de ciudadanía. El regreso de la sede es un símbolo de resistencia y esperanza,
Más de 300 militantes se reunieron para celebrar la reapertura, un acto que parecía imposible antes de la caída de Maduro. La militancia, visiblemente emocionada, mostró su fuerza y determinación para seguir adelante en la lucha por la libertad. Venimos con todo el equipo a celebrar la nueva apertura de la sede nuestra de 20 Venezuela y que este es el nuevo paso, el nuevo renacer que queremos para Venezuela. Es el inicio que todos los venezolanos vamos a acompañar a María Corina. Con más de 700 presos políticos liberados tras la amnistía impulsada por el gobierno interino, 20 Venezuela se prepara para la siguiente etapa de la oposición, con la mirada fija en una transición hacia la democracia y la libertad. En medio de denuncias que no cesan por condiciones críticas y falta de respuesta judicial, familiares de presos políticos han solicitado la mediación del Vaticano ante el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El llamado coincide con el mensaje del arzobispo de Caracas, Raúl Biort, quien insiste en una ruta de reconciliación para Venezuela. Juliana Palmar con el reporte. Con rosarios en manos y pancartas con los nombres de sus familiares detenidos, madres, esposas y hermanos de presos políticos, caminaron el pasado viernes hasta la sede de la Nunciatura Apostólica. La procesión buscó hacer un llamamiento para que la Iglesia Católica interceda y abra un canal humanitario que permita revisar los casos y avanzar hacia la liberación de quienes consideran detenidos por razones políticas. A la vez que el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, pidió por la reconciliación y el perdón de Venezuela. Tiene detenido ya 3 años y 10 meses. Lo están acusando de supuesto secuestro de las nietas de Nicolás Maduro, caso que es una simulación de hecho punible. La directora del colegio Humboldt, quien los policías actuantes, dicen que es la denunciante, fue a juicio, 2 juicios, se le realizaron 2 juicios y ella dice que no y realizó ninguna denuncia. Por lo tanto, si no hay denunciante, no podemos tener un secuestro y tampoco hay víctima. La presión continúa dentro de las cárceles. 32 de los llamados gedeones detenidos desde el 2020 iniciaron una huelga de hambre como forma de protestas por sus condiciones de reclusión y la falta de respuesta judicial a sus procesos. En paralelo, familiares reportan un traslado masivo para el Rodeo 4 desde la cárcel de Yare, lo que evidencia la necesidad de intercesión de la Iglesia con el gobierno encargado. El señor el ministro Serpa, él siempre cuando va, llega y dice que, le dijo a mi hijo, pues, ¿por qué tú te tiraste a una huelga de hambre? Tú estás loco, ¿ah? Tú tienes que pensar en tu mamá, tú tienes que pensar si algo le pasa a tu mamá. O sea, que me está amenazando. Yo, Betsy Orellana, la madre de Rodolfo Rodríguez, voy a ir el lunes para allá para la penitenciaría a hablar con él. Y yo quiero que él me diga a mí todo lo que él le dice a mi hijo, todas las amenazas. Tal vez si está Baltasar Porras allí, pueda haber algún indicio de que hay ganas de dialogar. Cuando digo dialogar es hablar francamente, pero el resto de los diálogos con la Iglesia son diálogos que no llegan a ninguna parte, llegan a la voluntad del régimen y de parte de la Iglesia solo queda la cruz. Entonces, bueno, eso no, o que haya una comisión internacional de la Iglesia, eso pudiera ser distinto. Paralelamente, la Asamblea Nacional Oficialista publicó una lista adicional de 18 personas que se postularon a las candidaturas a Defensor del Pueblo y Fiscal General, para un total de 72 y 76 candidatos respectivamente. Entre los nombres que más sobresalen es el de Vladimir Villegas, luego de la renuncia de su hermano Ernesto a la Defensoría del Pueblo, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de designación. Eso no va a cambiar nada. Aunque Vladimir sea elegido el defensor del pueblo, eso no va a cambiar nada, porque él podrá hacer las denuncias que quiera. Y las va a hacer de manera, tú sabes, ¿no? Es decir, aceitadas, es decir, serenas. Y entonces, bueno, mientras la clave está en el cargo de la fiscalía. Si hay un fiscal realmente imparcial, sí, pero si el fiscal es apéndice del régimen, eso no va a cambiar la institucionalidad. Y hay un punto muy importante. No se ha definido el contralor, de eso no han dicho nada. ¿Por qué? Porque si llega un contralor, tiene que investigar el gobierno anterior.
En medio de este escenario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación de Blanca Suárez, apoderada judicial del diario La Voz, quien permanecía detenida. Organizaciones de derechos humanos señalan que su liberación ocurre mientras continúan los reclamos por la libertad de otros detenidos. La ONG Foro Penal indica que aún quedan 503 presos políticos según su último balance. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela intenta reconstruir su sistema eléctrico 7 años después del megaapagón de 2019, el mayor de su historia, que dejó al país días enteros sin luz y evidenció el colapso del modelo energético. Hoy, mientras se negocia financiamiento internacional, expertos advierten que el problema no es solo técnico sino estructural y que sin cambios de fondo la crisis seguirá repitiéndose. María José Prado con el informe. La CAF, Banco Central de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reactivó un plan congelado durante 7 años para financiar la recuperación del sistema eléctrico venezolano. El impulso llegó tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas, que aceleró no solo reformas en el sector minero, sino también el eléctrico. Yo quiero anunciar que he decretado día de asueto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para todo el sector de la educación, nuestros niños no vayan a la escuela, también día de asueto para los ministerios, porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica. Pero hay un problema, el Estado venezolano no puede recibir financiamiento directo. La deuda acumulada con organismos internacionales bloquea créditos rápidos, por lo que la estrategia cambia: financiar a empresas privadas, nacionales y estadounidenses que trabajen con Corpoelec. Las deficiencias del servicio son por indisponibilidad del parque térmico, principalmente del parque térmico, aunque tenemos algunos problemas en unidades del tipo hidroeléctrico. El sistema térmico venezolano tiene más de 18.000 megavatios de potencia instalada. Hay que decir que la primera causa de indisponibilidad es la carencia de gas para alimentarlo, el combustible de esas plantas térmicas, lo cual es una paradoja terrible en el país de las mayores reservas de gas de todo el hemisferio occidental. Mientras se habla de recuperación, menos actividad para evitar un colapso mayor, en regiones del país los apagones de hasta 4 horas diarias siguen marcando la rutina. La vida se organiza según cuando hay luz. Las medidas de ahorro forzado son expresión de sistemas incompetentes que disfrazan su incapacidad con informaciones inexactas. El sistema eléctrico de Venezuela presenta una enfermedad importante y tiene que ser reparado para que goce de la salud de los sistemas competentes. Finalmente, hay que decir que el sistema eléctrico venezolano será sano el día en que no se interrumpa el servicio en ningún rincón del país, no importa lo lejos que se encuentre. Así Venezuela queda atrapada entre lo que negocia y lo que vive, un país que busca reactivarse pero que todavía no puede garantizar algo básico: electricidad. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Cilia Flores acorralada en Nueva York por el jardín ilícito que salpica a toda su familia. Una investigación del Wall Street Journal identificó a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, como la pieza central de una presunta estructura criminal denominada el Jardín de Flores, vinculada al narcotráfico, sobornos y corrupción en Venezuela. Flores habría utilizado su poder político y jurídico para facilitar operaciones de narcotráfico, soborno y beneficios a su entorno familiar, consolidando, según investigadores, un sistema de impunidad. Las autoridades estadounidenses la acusan de conspirar con el envío de grandes cargamentos de coca hacia Estados Unidos, en un caso que también salpica a altos funcionarios del chavismo. Tras su detención y traslado a Nueva York junto a Maduro, Flores se declaró no culpable ante el Tribunal Federal. Su defensa se prepara para confrontar las pruebas de la DEA en un proceso que busca desmantelar una de las redes de poder más herméticas del chavismo. No estamos en guerra con nadie. González López pone fin a la era Padrino con retiro de tropas y menos ideología. A solo 10 días de asumir el cargo, el ministro de la Defensa, Gustavo González López, inició una reestructuración profunda en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que busca proyectar una imagen más institucional, administrativa y menos ideologizada en comparación con la gestión de Vladimir Padrino López, bajo el argumento de no estar en guerra con nadie.
Este giro incluye cambios clave en el alto mando del ejército, la simplificación de la identidad visual del despacho hacia un estilo más minimalista y órdenes